Muy buenos días todos, bienvenidos a un nuevo webinario de Shure. Mi nombre es Miguel Paucar. Hoy día vamos a hablar sobre técnicas para microfonear una batería. Siempre es algo que nos preguntan muy seguido, cómo se microfonea una batería, qué micrófonos para usar una batería. Depende también de la situación, si estamos en vivo o si es que estamos en un estudio de grabación, claro. Pero aquí les vamos a presentar algunas técnicas de microfonear batería, algunos ejemplos de Shure disponibles para microfonear batería. Pero también vamos a hablar un poquito de detalles de micrófonos, qué tipo de micrófono escoger para qué tipo de aplicación. Primero entonces tenemos que saber qué tipo de aplicación necesitamos microfonear. Por ejemplo, hay diferentes estilos de batería, diferentes ambientes donde vamos a utilizar la batería. En la izquierda, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una batería sencilla. Una batería sencilla típicamente va a tener pocos platillos, será una caja o redoblante con un bombo y tres tambores. Y quizás un hi-hat y quizás uno o dos platillos además. En el centro vemos, por ejemplo, un ejemplo para iglesias. El ejemplo de iglesias está con una cabina para absorber el reflejo del sonido de la batería, ya que muchas iglesias, por ejemplo, no tienen tratamiento acústico. Entonces, si la batería está al aire libre, el volumen y también la reverberación de la batería puede ser que sea demasiado y puede interrumpir a lo que están escuchando los otros músicos. Entonces aquí ponemos una muestra de una batería aislada con material absorbente, material de absorción de sonido. Claro, no es necesario si es que, por ejemplo, el espacio es tratado acústicamente, si es un teatro, por ejemplo. Algunos artistas también en eventos grandes prefieren utilizar una pared o una cabina de material absorbente para así no tengan que sentir mucho la batería acústicamente en el escenario o también para que no reflejen hacia el público. Pero depende de la aplicación. A la derecha vemos una batería más grande aún. Sería una batería como por ejemplo para festivales. Pero también hay por ejemplo artistas ya más profesionales que sí eh, toman ventaja de tener una batería mucho más grande. Entonces así necesitaríamos más micrófonos, claro. Por ejemplo, la batería que vemos aquí es una batería de doble bombo con múltiples tambores, como 6 tambores, más la caja o redoblante y casi como 10 platillos. Entonces, en este tipo de aplicación tendríamos que utilizar más micrófonos. Claro, un micrófono para cada bombo, por ejemplo. Pero también depende de la opinión, depende de la elección del artista mismo, porque a veces el artista, por ejemplo, puede tener una batería de doble bombo, pero solamente quiere microfonear un solo bombo, porque el otro bombo no lo utilizan mucho. Depende de la aplicación. Entonces, diferentes tipos de micrófonos. Hay diferentes tipos de micrófonos que podemos utilizar para microfonear una batería. Eh, el ejemplo más común que se va a ver en microfonería en vivo va a ser el micrófono dinámico. El micrófono dinámico es un micrófono muy común. El micrófono dinámico no requiere phantom power, alimentación de phantom. El micrófono dinámico consiste de un diafragma que mueve una bobina de voz alrededor de un imán. Este imán entonces genera una señal eléctrica eh, basada en la onda sonora. Hay algunas personas que me están diciendo que no se oye. ¿Me pueden confirmar, por favor, si es que me oyen en el espacio de preguntas?
Ok, muchísimas gracias. Ok, perfecto, continuamos entonces. Em, el micrófono dinámico tiene la ventaja de que puede soportar altísimos niveles de presión sonora. Y eso es porque em, como la manera que está construido el mecanismo que está usando le permite poder captar niveles o instrumentos, fuentes sonoras de muy alta presión sonora. Por ejemplo, en el caso de una batería genera mucho volumen. Y el dinámico tiende a poder captar eh, más volúmenes mucho más altos antes de distorsionar internamente. El segundo caso que vemos aquí es el micrófono de condensador. El micrófono de condensador va a tener un sonido un poco más detallado, va a tener un sonido más, digamos, consistente, pero va a ser un poquito más sensible a volúmenes altos. Y esto es porque utiliza un circuito interno. El circuito interno requiere alimentación Phantom Power. El micrófono de condensador entonces va a requerir ese Phantom Power de 48 voltios, típicamente entre 12 voltios y 48 voltios. Aunque hay micrófonos de condensadores hechos para batería, en el caso de batería también se puede utilizar un micrófono de condensador. Depende también del tipo de micrófono que queramos usar y el tipo de aplicación que queramos usar. Por ejemplo, si la batería genera mucho volumen en el escenario, entonces recomendaríamos un micrófono dinámico. El condensador sí va a tener un límite de cuánto volumen puede aceptar antes de empezar a distorsionar. Y eso lo van a ver en la ficha técnica del micrófono. Cada micrófono va a venir con una ficha o especificación técnica eh, donde van a poder ver el límite de decibeles que puede aceptar el micrófono de condensador. A la derecha vemos un micrófono de cinta. El micrófono de cinta es algo más no tan común como el dinámico o el de condensador. El micrófono de cinta utiliza un elemento de estilo de cinta en medio de un imán y ese elemento entonces genera la onda eléctrica basado en la onda sonora. El micrófono de cinta típicamente va a tener un límite de volumen un poquito más limitado que el de condensador, pero hoy en día se hacen micrófonos de cinta que pueden aguantar altísimos niveles de volumen. El micrófono de cinta va a tener un sonido un poco más cálido también. Eh, Algunos dicen que tiene un sonido eh, más fiel a lo que uno en verdad está escuchando. Otra consideración que tener es el patrón polar. Cada micrófono va a tener un patrón polar basado en diferentes patrones que ya están disponibles en el mercado. El patrón polar indica la sensibilidad del micrófono a sonidos provenientes de diferentes direcciones. Ejemplo, un SM58 es un micrófono cardioide. Significa que cuando hablamos al SM58 va a captar más por adelante y por los lados y va a tener mayor rechazo por la parte de atrás. Si pudiéramos ver en la ficha de especificaciones, vamos a ver el patrón polar. El patrón polar va a tener una forma casi como de corazón. Así se denomina cardioide. Cardio viene de la palabra en latín de corazón. El patrón polar entonces se representa por un gráfico. Ese gráfico típicamente se incluye en la ficha de especificaciones del micrófono. En el caso de Shure, por ejemplo, si vamos a la página web de Shure, vamos a poder ver qué tipo de patrón polar tiene cada micrófono. Y si también podemos descargar la guía de usuario de los micrófonos desde la página web, y ahí también vamos a poder ver las diferentes especificaciones técnicas, como el rango de volumen que puede aceptar, el patrón polar y la respuesta en frecuencia también. Hay diferentes tipos de patrones polares. Uno que es muy común en vivo es el cardioide
y esto es porque el cardioide tiene muy buen rechazo por la parte de atrás del micrófono. Hay micrófonos, por ejemplo, omnidireccionales. Estos son micrófonos que capturan audio desde todas las direcciones, desde arriba, abajo, los lados, atrás y adelante. Y también los direccionales, que serían el cardioide, por ejemplo, que tiene muy buen rechazo por detrás. Hipercardioide, que es un enfoque más enfocado aún. O un supercardioide, que tiene un enfoque bien enfocado también. Un micrófono supercardioide, por ejemplo, si uno está hablando directamente al micrófono, va a poder captar el sonido. Pero si se mueve a los lados o si tiene, por ejemplo, amplificador de guitarra, amplificador de bajo, batería por detrás, va a tener mejor rechazo de esos otros ruidos en el escenario que un micrófono cardioide, por ejemplo. Aquí un ejemplo también de qué tan fuerte pueden ser algunas fuentes sonoras y también el rango de frecuencia de diferentes fuentes sonoras. Esto hay que tener en mente también porque digamos, por ejemplo, que tenemos un micrófono diseñado para voz que no tiene tantos bajos. Eh, si vemos la ficha técnica del micrófono, vamos a poder ver la respuesta en frecuencia. Y si esa respuesta en frecuencia tiene una decaída en las frecuencias bajas, digamos de 200 Hz para abajo, entonces sabemos que ese micrófono no lo vamos a poder usar para bombo, porque el bombo genera frecuencias bajas, genera frecuencias muy bajas. Entonces queremos captar esos bajos del bombo, queremos captar ese cuerpo del bombo, y si usamos un micrófono que tiene una decaída en las frecuencias bajas, entonces no nos va a dar tan buen sonido como un micrófono diseñado para bombo que puede captar frecuencias bajas. Entonces hay que saber también qué tipo de aplicación vamos a utilizar. Aquí un ejemplo, si vemos aquí en el gráfico de la izquierda, vemos el rango de frecuencia de cada instrumento. Por ejemplo, un piano tiene un gran rango de frecuencia porque puede tocar notas muy bajas y notas muy altas. Si lo comparamos, por ejemplo, a un bombo vamos a tener, la mayoría va a ser frecuencias bajas, entre más o menos 30 Hz y 130 Hz. Claro, va a tener algunos transientes, algunos ataques un poco más altos, pero por lo general va a generar frecuencias más bajas. Al igual vemos los platillos. Platillos van a generar frecuencias un poco más medio agudas, más frecuencias medias. Y también agudas también, porque van a tener ese brillo, van a tener ese ataque. Entonces aquí un ejemplo, tenemos una cantante soprano que canta notas muy agudas. Esto va a estar más o menos en el rango de entre 200 y 1000 Hz o un poco más arriba también. Entonces, si tenemos un micrófono diseñado para una soprano, no vamos a utilizar ese micrófono para un bombo, porque no estarían captando las mismas frecuencias. Similarmente, aquí vemos un gráfico de diferentes instrumentos y el diferente rango de presión sonora, el diferente rango de volumen. Por ejemplo, tenemos un bombo, va a generar muchísimo volumen, es el instrumento que tiene más volumen de todos estos instrumentos, al igual con la tarola, redoblante o los platillos también. Entonces queremos usar un micrófono que pueda captar bastante volumen. Algunas reglas básicas también. Estas son reglas básicas de tener cuando estamos usando micrófonos. Por ejemplo, distancia entre micrófonos. Hay algo que llamamos la regla 3-1, que es si tenemos una fuente sonora, como lo vemos aquí, si tuviéramos dos cantantes, por ejemplo, y estamos usando dos micrófonos para cada uno, lo mejor que hacer es mantener una cantidad de distancia y multiplicar esa distancia por 3 cuando ponemos el segundo micrófono. Así podemos evitar problemas de fase, podemos evitar problemas de lo que se llama filtro peine, eh, o también problemas de tiempo,
porque ambas fuentes sonoras están generando sonido. Y si tenemos un micrófono cerca de la fuente de sonido, va a captar eso a un cierto tiempo. Si tenemos otro micrófono, ese sonido va a tener un pequeño retraso y eso puede causar problemas de fase. Si estamos usando, por ejemplo, monitores de piso, entonces hay que saber cómo posicionar el monitor también. Aquí vemos un ejemplo de dos diferentes tipos de micrófonos. Uno es cardioide, tiene el mejor rechazo por la parte de atrás del micrófono. Entonces, si estamos usando un micrófono cardioide, la mejor posición para poner un monitor de piso es directamente detrás del micrófono, porque va a tener mejor rechazo desde la parte de atrás. Si es un micrófono supercardioide, el supercardioide va a tener el mejor rechazo a ángulos de 120 grados, si lo podemos ver aquí. Entonces se recomendaría poner, si se usan dos monitores, ponerlos en ángulo al micrófono supercardioide. Por eso es que muchas veces si estamos usando monitores de piso, vamos a ver los monitores de piso en ángulo al micrófono. Lo más probable es de que están usando un micrófono supercardioide que tiene mejor rechazo a esos ángulos. Entonces hay que saber qué tipo de micrófono estamos usando, qué patrón polar tiene el micrófono. En lo de posicionamiento del micrófono, hay que también observar la relación señal y ruido. La relación señal y ruido significa que mientras el micrófono esté más cerca a la fuente de audio, entonces va a poder captar más señal de la fuente de audio y menos ruido. Si el micrófono está más lejos de la fuente de audio, de la fuente de sonido, entonces va a captar menos de la señal de la fuente de sonido y más del ruido del ambiente, el ruido ambiental. Entonces es bueno observar esa relación señal y ruido, acercar el micrófono lo más posible. Claro, si uno está cantando, por ejemplo, no tener el micrófono tan cerca que va a afectar al cantante, por ejemplo, pero tenerlo cerca, lo más cerca posible para así rechazar más el ruido ambiental. Eso entonces nos va a dar una ventaja porque vamos a poder tener más ganancia antes de la retroalimentación. ¿Qué significa eso? Que retroalimentación o feedback ocurre cuando el micrófono está captando el mismo sonido que viene de los altavoces. Por ejemplo, si alguien está hablando, está cantando y el micrófono está captando más del sonido del altavoz, entonces eso causa un ciclo de retroalimentación. El sonido está entrando al micrófono y del micrófono a los altavoces y de los altavoces al micrófono nuevamente y así sucesivamente. Se causa un ciclo, un loop. Entonces, para evitar eso, lo mejor que hacer es acercar la persona al micrófono o acercar el micrófono a la persona para que así el micrófono capte más de la persona y menos del sonido de los altavoces que está saliendo o el sonido ambiental. Así vamos a tener mejor control de la ganancia antes de causar retroalimentación. Y también vamos a tener más claridad de la fuente de sonido. Si tenemos el micrófono más cerca posible a la boca, por ejemplo, vamos a poder captar más del cantante o más de la voz antes de que con mejor claridad, porque el micrófono mientras más está cerca, más claridad va a tener. Así entonces podemos encontrar la mejor ubicación o el sweet spot, la ubicación óptima para que el micrófono funcione de mejor manera, para captar el mejor sonido, para tener menos problemas de retroalimentación, de feedback. Claro, se puede jugar con esa distancia. Por ejemplo, si estamos microfoneando un amplificador de guitarra, por ejemplo, podemos jugar con la distancia para tener el sonido óptimo, pero tenemos que observar esas reglas básicas. La distancia entre los micrófonos, la distancia de la fuente de sonido al micrófono, el posicionamiento del monitor y también la relación señal y ruido para tener mejor ganancia antes de la retroalimentación. Entonces, algunos ejemplos, algunos consejos para microfonear batería. Si es que estamos en un ambiente
pequeño, que no tenemos que amplificar tanto la batería, una buena regla que seguir es menos es mejor. Muchos ingenieros prefieren hacer lo que vemos aquí en la pantalla, que vemos, por ejemplo, un micrófono para el bombo, colocado por afuera del bombo, por ejemplo, un micrófono para la caja o redoblante y dos micrófonos como overheads, o sea, dos micrófonos sobre la cabeza del baterista. Así podemos lograr un sonido muy bueno también. Los overheads pueden servir para captar los platillos, también los toms. Y claro, depende del el sonido y la acústica en el ambiente donde estamos. En estudios de grabación, por ejemplo, en muchos casos se consigue muy buen sonido haciendo este simple patrón de microfoneo. 4 micrófonos. Porque si la acústica está buena, también depende del baterista. Si el baterista también toca muy bien, entonces 2 overheads pueden captar el sonido de los toms. Claro, si queremos, podemos también microfonear los toms individualmente. Esto ya sería para espacios más grandes, por ejemplo, un teatro más grande, coliseos, estadios, donde la misma acústica de la batería no puede proyectarse hacia el público, tan bien como si microfoneáramos todos los tambores. Entonces podemos hacer eso también, depende de la aplicación, depende de qué es lo que queremos conseguir. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de qué tipo de micrófonos podemos utilizar para la batería. Aquí unos ejemplos para microfonear un bombo. El más común que vamos a ver va a ser el Beta 52A. Muchos ingenieros les encanta usar el Beta 52A para microfonear un bombo. Típicamente, si el bombo tiene si el bombo tiene un hoyo, por ejemplo, un hoyo acústico en la parte delantera, el Beta 52 se puede poner apuntado hacia el hoyo acústico. Algunos ingenieros les gusta colocarlo dentro del hoyo acústico, algunos por afuera, algunos muy cerca. Depende del gusto y el sonido que estamos buscando. Entonces pueden jugar con la distancia. Muchísimos utilizan la combinación de Beta 52A con Beta 91A. El Beta 91 es un micrófono de superficie que se coloca dentro del bombo, colocado, por ejemplo, planamente dentro del bombo, adentro, y el Beta 52 por afuera del bombo. Y eso les da un sonido más completo. El Beta 91A tiene una buena captación de frecuencias un poco más agudas, entonces puede captar ese ataque, ese slap del bombo, y el Beta 52A para captar los bajos del bombo. Entonces el Beta 52A con el Beta 91A es muy buena combinación. Aquí en la pantalla también vemos el PGA 52, que es una versión más económica, más asequible del Beta 52. El PGA 52 tiene la diferencia en que el rango dinámico es un poquito más limitado y la respuesta en frecuencia también es un poquito más limitada. PGA 52 lo recomendaríamos, por ejemplo, para una iglesia que necesita micrófonos, para una banda, por ejemplo, para músicos que están empezando, o también si es que hay algún ingeniero de grabación que está empezando también. El PGA 52 es muy buena opción como nivel de entrada y el Beta 52A sería una opción ya más profesional. Aquí un ejemplo de cómo usaríamos el PGA 52 afuera del bombo. Y como estaba diciendo, se puede jugar con la distancia, se puede acercar el micrófono más hacia adentro del hoyo del bombo o más hacia afuera del hoyo del bombo. Esas son experimentaciones que uno puede hacer para ver cuál es el sonido mejor que puede captar. Aquí un ejemplo del Beta 91A dentro de un bombo. En la imagen aquí vemos, por ejemplo, que el bombo tiene una cubierta por adelante y que tiene un hoyo acústico.
El beta 91A puede caber adentro del bombo y podemos poner el beta 52A por afuera del bombo, apuntado hacia el hoyo acústico. Y así el beta 52A puede captar más de esos bajos del bombo, mientras que el beta 91A puede captar más de los agudos del bombo, más de ese ataque. Una buena sugerencia también es el beta 91A para cajón. Muchos percusionistas utilizan cajón, por ejemplo, y buscan una buena manera de microfonear un cajón. Muchos ingenieros nos han recomendado el beta 91A posicionado dentro del cajón, dentro del hoyo acústico del cajón, para captar todo el sonido del cajón, los bajos y los agudos también. Para redoblante o caja y toms, algunas opciones aquí. Si solo tenemos un micrófono que podemos usar para toms, el SM57 es buena opción. El SM57 es diseñado para voces, pero tiene muy buena captación de bajos, entonces puede captar el sonido de los toms muy bien. Luego tenemos el Beta 98A-DC, que es el micrófono Beta 98A con un clamp para batería que se puede colgar directamente a la batería y un cuello de ganso para poder maniobrar la dirección del micrófono. El Beta 98 AMP utiliza la misma cápsula que el Beta 98A, pero viene con el cuello de ganso y el preamplificador ya integrado. El Beta 98 ADC viene con un cable que conecta a un preamplificador, que no se ve aquí en la imagen. El Beta 98 AMP viene con el preamplificador ya integrado. El Beta 98 AMP también viene con un conector para colgarlo a los toms o colgarlo a una caja o redoblante también. También tenemos el Beta 56A, que está diseñado para toms. Muchos ingenieros también les gusta el Beta 56A para usar para toms o para redoblante. Muy buena opción. Y aquí vemos entonces un ejemplo. Estos serían los PGA 56, que son micrófonos también para toms, pero un ejemplo de cómo podríamos conectarlos o colgar los micrófonos a los toms y apuntarlos así de esa manera. Una opción también es el PGA 98D, que lo vemos aquí en pantalla, que es una versión económica del Beta 98A o del Beta 98 AMP. Una opción también que algunos ingenieros han estado probando, porque siempre recomendamos probar diferentes micrófonos en diferentes ambientes para diferentes instrumentos. Hace más o menos un año, Shure lanzó el KSM8, que es un micrófono todavía nuevo, que se diseñó para voz, pero muchos ingenieros les está gustando el sonido del KSM8 en la caja o redoblante. Y esto es porque el KSM8 es un micrófono dinámico que tiene un doble diafragma por dentro. Esto hace que el micrófono tenga un sonido un poco más cálido. Algunos lo comparan a el sonido de un micrófono de cinta, de ribbon. Y también no tiene mucho efecto de proximidad, lo que significa que el micrófono se puede colocar muy cerca de la caja o un poco más lejos de la caja y va a tener casi el mismo sonido. El sonido no se minimiza dependiendo de la distancia. También, como es un micrófono dinámico, puede soportar altísimos niveles de volumen. Entonces, si es una caja o redoblante muy alta en volumen, si tiene mucho volumen, también el KSM8 puede servir muy bien para esa función. Para overheads, para micrófonos sobre la batería, hay diferentes recomendaciones que podemos hacer, algunas sugerencias aquí. El Beta 181 es un micrófono condensador. El Beta 181 tiene muy buen sonido, tiene una respuesta en frecuencia muy plana, lo que significa que puede captar agudos, frecuencias muy altas, al igual que frecuencias muy bajas también. Entonces puede captar ese sonido general de la batería,
los agudos de los platillos, las frecuencias bajas de los bombos, por ejemplo. El KSM32 también es una opción que muchos ingenieros utilizan, un par de KSM32 sobre la batería. Y también el KSM44A, esta sería ya una opción más profesional, pero es un muy buen micrófono también. El KSM44A se le puede cambiar el patrón polar a omnidireccional, cardioide o en figura de 8, bidireccional. Algunas otras opciones también para overheads, el SM137, que es un micrófono de buena calidad también para overheads. También a algunos ingenieros les gusta usar el SM137 para hi-hat. El PGA 181, que es una versión más económica del Beta 181. El SM81, el SM81 tiene muy buena respuesta, capta muy bien las frecuencias agudas, o sea, las frecuencias altas. El SM81 muchos ingenieros también lo utilizan para hi-hat exclusivamente. El KSM137, que es un micrófono ya de más alta calidad, tiene componentes ya más sofisticados. Por ejemplo, el diafragma es de mylar delgado y tiene también componentes internos bañados en oro. El KSM137 se utiliza mucho para overheads en ambientes profesionales. El KSM137 tiene un atenuador de decibeles, se le puede atenuar cuánto volumen está recibiendo y también tiene un atenuador de frecuencias bajas. Y por último, el KSM141. El KSM141 es similar al KSM137, pero se le puede cambiar el patrón polar. Tiene diferentes patrones polares disponibles. Aquí vemos un ejemplo de dos KSM42 sobre overheads de batería. Y también, si pueden ver en la caja o redoblante, están usando un KSM137 para el redoblante, que también se puede utilizar. Y aquí un ejemplo del Beta 181 usado en par sobre la batería, como overheads, que también es muy buena opción. El Beta 181 también tiene una característica que se le puede cambiar el patrón polar. La cápsula es intercambiable, se le puede quitar la cápsula y ponerle una cápsula con un diferente patrón polar. El Beta 181 está disponible con la cápsula de diferentes patrones polares. Hay cardioide, supercardioide, bidireccional y omnidireccional. O también está disponible como el micrófono con las 4 cápsulas disponibles todo en uno. Algunas técnicas avanzadas de microfoneo. Aquí vemos en la imagen un par de micrófonos colocados en posición ORTF o NOS, que son prácticamente dos micrófonos colocados más o menos a la altura de los oídos humanos para simular cómo está escuchando el oído humano. Esto se recomendaría, por ejemplo, en un estudio de grabación. Digamos que tenemos todos nuestros toms microfoneados, el bombo, la caja redoblante y overheads, y también para agregar lo que se llama micrófonos de cuarto o micrófonos de habitación, de sala, room mics. Estos serían micrófonos aparte que están captando todo el sonido de la batería dentro del ambiente. Esto se puede hacer si es que el cuarto está acústicamente tratado y suena bien. Muchos ingenieros de grabación les gusta esta técnica de microfoneo. ORTF es un ángulo un poquito más abierto, 110 grados. NOS es un ángulo un poquito más cerrado, 90 grados. Para este tipo de técnica se recomendaría un patrón polar cardioide, o sea que ambos micrófonos tengan patrón polar cardioide. Y así estamos emulando lo que el oído humano está escuchando en una cierta parte del ambiente. Digamos como a 5 o 6 metros de la batería, colocados enfocados a la batería para que como que emula lo que nosotros mismos estamos escuchando. Otra técnica avanzada es la XY. Esta técnica utiliza dos micrófonos también, pero las rejillas están más cerca la una a la otra.
Esto nos va a dar un muy buen campo sonoro, un buen campo estéreo, pero sí exige cuidado con la fase. ¿Qué queremos decir con eso? Que si estamos utilizando microfonía estéreo, y esto es buen consejo también para usar con overheads, si estamos en un estudio de grabación, por ejemplo, y queremos cuidarnos que no haya cancelamiento de fase, lo que podemos hacer es ponemos dos micrófonos en estéreo y escuchamos cómo se escucha en estéreo y hacemos el cambio a mezcla monaural. Si es que escuchamos una gran diferencia entre cómo se escuchan los dos micrófonos en estéreo versus cómo se escuchan en monaural, entonces sabemos que tenemos un problema de fase. Porque cuando los dos micrófonos están balanceados a izquierda y derecha, a veces no es muy fácil escuchar si hay algún problema de fase. Entonces, si tenemos los micrófonos balanceados a izquierda-derecha y volvemos la mezcla en monaural, si es que notamos un cambio muy drástico, o sea, que se va el volumen o que cambian las frecuencias, entonces sabemos que hay un problema de fase. En ese caso, podemos mover la posición de los micrófonos, apartarlos un poco más o colocarlos de otra posición para que no nos cause esos problemas de fase. En ambos de estos casos, en el ORTF, que vemos aquí, y en XY, vemos un accesorio de Shure, que es un accesorio para colocar dos micrófonos en estas posiciones estéreo, en un solo micrófono, en un solo pedestal de micrófono. Y ese accesorio está disponible a través de tiendas de Shure. También pueden consultar con el distribuidor autorizado de su país para ver si lo tienen disponible o si no lo pueden ordenar también. Otra técnica que vemos aquí es la técnica mid-side. Mid-side es una técnica que requiere dos micrófonos, pero requiere tres canales. Tres canales en una mezcladora, por ejemplo. Porque uno de estos micrófonos va a ser bidireccional, de lado a lado, y el otro va a ser cardioide. El micrófono cardioide se va a posicionar dirigido hacia el centro de la fuente sonora y el bidireccional se va a colocar para que capte los lados izquierdo y derecho. De esta manera entonces tenemos dos canales con los dos micrófonos, pero agregamos un tercer canal con la señal del micrófono bidireccional, pero el segundo canal con la fase al revés, con la fase reversada. Entonces esto nos va a dar un mejor control del campo estéreo. Si es que estamos grabando algo, por ejemplo, podemos grabar los dos micrófonos y luego tenemos mayor control de qué tan amplio queremos tener el sonido estéreo. Aquí un ejemplo también de la microfonía mid-side y cómo lo podemos controlar. Si es que, por ejemplo, tenemos el micrófono bidireccional y aumentamos el volumen del micrófono bidireccional con el canal donde la fase está reversada, eso nos va a crecer el ángulo estéreo, inclusive después de haberlo grabado. Se puede cerrar ese ángulo estéreo si es que bajamos el volumen del micrófono mid-side. Y así como el micrófono cardioide está captando el centro, vamos a poder cerrar el ángulo un poquito más. Muy bien, hemos llegado al espacio de preguntas. Aquí veo que algunas preguntas ya han entrado. Nos preguntan cuál es la posibilidad de microfonear un bombo de batería que no sea puro rock, ya que el 52, tanto como el 91, son extremadamente rockeros. Depende de la aplicación. Puedes usar el Beta 52 con una batería de jazz, por ejemplo, porque jazz va a requerir un estilo de batería diferente y un estilo de tocar batería diferente. Entonces el 52 va a poder captar muy bien ese sonido sin que suene tan rockero como estás diciendo. También puedes usar el Beta 91A solamente, sin el Beta 52. Eso te va a dar un sonido un poquito más leve.
Y también puedes experimentar. La semana pasada tuvimos al ingeniero Stanley Suárez, que hace el sonido para Juanes también. Ese webinario también se va a publicar en YouTube prontamente. Pero nos estaba contando de que para una banda utilizó un KSM, no, perdón, un SM27, que es un micrófono de diafragma grande, para microfonear un bombo. Porque sonaba así, sonaba un poco más leve, tenía un sonido diferente, con no tantos bajos, que era el sonido que quería lograr. Entonces puedes experimentar con diferentes micrófonos. Inclusive, si quieres, puedes ponerle un SM57 al bombo para ver qué tal suena, para ver si te gusta ese sonido. Lo que recomendamos es probar diferentes micrófonos, probar diferentes distancias del micrófono, para ver cuál es el que te gusta mejor. ¿Cuál es la recomendación al microfonear una batería al aire libre? Como te estábamos diciendo, un Beta 52 en el bombo. Depende también de qué tan grande es el local. Si quieres microfonear todos los toms, no es necesario si es un local más pequeño. Beta 52 en el bombo, SM57 en la caja o redoblante, y un micrófono como Beta 181 para overheads. Hablando del tema de fase, al usar dos micrófonos en un tambor, eh, por, ¿por qué en la tarola se invierte la fase del micrófono inferior y no en el superior? Es porque los micrófonos están muy cerca a la tarola, a la caja o redoblante. Lo que está diciendo es de que en muchos casos, en ingeniería de sonido, si estamos microfoneando una caja o redoblante, muchos ingenieros ponen un micrófono apuntado a la superficie de la caja y otro micrófono apuntado en la parte de abajo, apuntado hacia arriba, a los resortes de la caja, que es lo que hace ese sonido más agresivo. Entonces, en muchos casos, el micrófono de la parte de abajo, que está apuntado hacia arriba, se le invierte la fase, porque el micrófono que está apuntado en la parte superior también está apuntado hacia abajo, hacia la tarola, hacia la caja. Entonces, para prevenir cualquier problema de fase, se invierte la fase del micrófono de abajo, pero no del superior. Depende también de qué es lo que quieres lograr. Muchos ingenieros también solamente utilizan un micrófono para la caja por arriba y no es necesario tener el micrófono de abajo todo el tiempo. Y están preguntando si es recomendable siempre usar dos SM81 de otro modelo. Puedes jugar con los modelos que estás usando. Muchos usan un SM57 en la parte de arriba y cualquier otro micrófono en la parte de abajo. Algunos usan el Beta 181 en la parte de abajo porque así sienten que captan más de los transientes del sonido de la caja o redoblante. Es recomendable poner gate a los micrófonos de la batería. También depende. En vivo muchos ingenieros le ponen un gate o un noise gate a los micrófonos de la batería porque no quieren que el tom, por ejemplo, suene, porque si está usando muchos micrófonos, especialmente toms o caja, redoblante, overheads, entonces si tocas el tom, puede ser que todos los micrófonos de los otros toms de la caja o redoblante también estén captando ese sonido. Entonces puede darle un sonido más, como digamos, más ambiental. Entonces algunos ingenieros prefieren poner un gate a los micrófonos de la batería para que solamente suene cuando se toca el tom o la caja o redoblante, para que no estén escuchando ese micrófono abierto todo el tiempo. Pero depende de tu gusto, depende de qué tan alto sea la batería, qué tan alto volumen tenga, depende también cuántos micrófonos está usando. Si quieres grabar batería con solo un micrófono, eh, bueno, depende de qué te refieres con un solo micrófono, pero si solamente vas a usar un micrófono para grabar una batería completa, te recomendaría un micrófono con respuesta en frecuencia plana y de buena calidad, como un KSM42, por ejemplo. Lo colocas
digamos 2 metros, 3 metros lejos de la batería para así captar todo el sonido de la batería. Si solo tienes un modelo de micrófono, pero múltiples de esos micrófonos para grabar una batería, SM57, porque es muy flexible. Claro, no te va a dar un sonido de bombo tanto como un Beta 52, por ejemplo, pero te va a dar buen sonido igual. Se pueden usar SM57 como overheads. Puedes usar cualquier micrófono que gustes. SM57 lo puedes usar como overhead si quieres. Te recomendaría usar dos SM57 como overheads y ver qué tal suena. Puede ser que te guste más que otro micrófono. El Beta 57A es bueno para usar en caja o redoblante, en tarolas. Sí, definitivamente. El Beta 57A es una versión más profesional, digamos, del SM57. Va a tener más rango de frecuencia, va a tener frecuencias más altas. El Beta 57A es súper cardioide, entonces tiene un patrón más enfocado. Y también usa un imán de neodimio que te va a dar una calidad de sonido un poquito más alta. Depende también de tu gusto. Yo te diría, prueba un Beta 57 contra un SM57 a ver qué tal te gusta. Puede ser que el Beta 57 te guste más o el SM57 te guste más. Si tienes el PG81, si te sirve para overheads, sí, definitivamente puedes usar el PG81 como overheads. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Por qué en el bombo no se invierte la fase cuando se están usando dos micrófonos? Eh, Porque en el bombo, por ejemplo, si está usando el beta 52 y el beta 91 juntos, la distancia no causa tanto problema de fase. Claro, puede ser que tengas problema de fase. Lo mejor que hacer es, si quieres medir si hay alguna cancelación de fase, puedes poner un micrófono a izquierda, un micrófono a derecha y sumar la mezcla a monaural y ver si hay alguna caída de calidad en la captación. Si, por ejemplo, si decae en alguna frecuencia o si decae el volumen, así sabes que tienes problemas de fase y puedes mover la posición. Pero por lo general, en ese caso, a veces hay cancelación de fase constructiva, que es, depende del posicionamiento, si tienes cancelación de fase, puede ser que te guste mejor el sonido con el cancelamiento de fase y no es necesario mover los micrófonos. Entonces depende de tu gusto, depende de cómo suena, cómo los puedes usar. Sí, este webinario se está grabando y se va a publicar en YouTube pronto, próximamente. ¿Se puede usar el KSM8 para platillos? Pues sí, definitivamente. Hay algunos ingenieros que han probado usando el KSM8 para platillos. El KSM8 tiene un declive en las frecuencias altas, desde más o menos 16 kHz para arriba, va decayendo la frecuencia. Entonces sienten que es un micrófono un poquito muy cálido para overheads, pero definitivamente lo puedes probar. A ver si es algo que te gusta. Puede ser que te funcione muy bien para una banda de jazz, por ejemplo, una banda que no está tocando tan fuerte. La mejor manera de ecualizar bombo y redoblante es a tu gusto. Em, lo que muchos ingenieros recomiendan es no aumentar frecuencias en la ecualización, sino usar la ecualización para recortar frecuencias, más bien para bajar algunas frecuencias, si es que es necesario. Pero muchos ingenieros no les gusta, depende de tu gusto, cómo quieras escuchar el bombo, depende cómo vas a usar esa ecualización. Sí, es buena sugerencia hacer un webinario de microfonear metales, eso va a venir próximamente también.
En un cajón peruano, el SM91, bueno, el SM91 hay que clarificar algo. El SM91 era una versión más antigua del Beta 91A. El SM91 ya está descontinuado, pero lo repone el reemplazo del SM91 sería el Beta 91A. Entonces el Beta 91A lo puedes instalar dentro del hoyo del cajón y nos dicen que suena muy muy bien de esa manera. ¿Cuál es la mejor ecualización para un bombo con beta 52? Depende de tu gusto. No hay una manera específica de cómo ecualizar un micrófono. Es en verdad a tu gusto. Lo que recomendaríamos es posicionarlo en diferentes maneras, saber qué posición te gusta. Puede ser que te guste el beta 52 adentro del bombo, puede ser que te guste un poquito más afuera. Depende de tu gusto, en verdad. La técnica mid-side en grabación es esta que vemos aquí. Tienes un micrófono apuntado hacia la fuente de sonido, que es cardioide, y tienes otro micrófono apuntado hacia los lados, izquierda-derecha, en bidireccional. Entonces necesitas dos micrófonos, uno cardioide, uno bidireccional, y cuando lo llevas a la consola, tiene los dos canales. El cardioide va a estar en el centro y vas a tener el bidireccional en el otro canal. Eh, lo que para hacer la técnica mid-side exitosamente, ruteas el micrófono bidireccional al canal número 2 y también haces un ruteo adicional del mismo micrófono al canal número 3. Y eso depende de la consola, depende de qué tipo de conexión de patch tienes, pero muchos utilizan un bus para hacer eso. Eh, y así tienes dos canales, inviertes la fase de uno de los canales del bidireccional. Y así tienes tres canales, el canal cardioide en el centro y los dos canales con el bidireccional izquierda-derecha. ¿Cómo usar un SM57 adentro del bombo y un condensador afuera? ¿A qué distancia? Depende del gusto. No es una cosa que hay una regla que tengas que seguir. Ese es lo bueno de ser ingeniero de audio, es de que puedes experimentar con diferentes micrófonos, diferentes distancias, diferentes posiciones, a ver cuál te gusta mejor. Depende también de la aplicación. Si estás en un lugar muy pequeño, puedes experimentar también con diferentes posiciones a que diferentes posiciones en un lugar grande. ¿Qué modelo de micrófono se puede utilizar para amplificar una guitarra acústica? Eso lo vamos a explicar en otro webinario más adelante. Vamos a tener diferentes webinarios como microfonear metales, por ejemplo, como microfonear otros instrumentos. Entonces, te diría, espéranos a que tengamos un webinario sobre el caso. Cuando se está microfoneando un coro, ¿qué se puede hacer para que suene bien? Porque a veces se ajusta la ganancia, pero no se escucha. Lo que recomendamos es, depende del tamaño del coro, pero si es un coro, digamos, de 5 a 10 personas, dos micrófonos colocados más o menos a 1 metro de la persona de más adelante. Dos micrófonos, uno en la izquierda, uno en la derecha, enfocados hacia el coro. Si es un coro muy grande, ya puedes usar más micrófonos, por ejemplo, 3 o 4 micrófonos enfrente del coro de 20 a 50 personas. Pero si no tienes volumen, lo mejor sería colocarlos un poquito más adelante, colocarlos 1 metro de distancia de la persona que está más adelante en el coro. ¿Qué tal es poner el micrófono en el parche donde golpea el martillo por fuera? Em, Muchos ingenieros les gusta hacer eso. Algunos ingenieros, por ejemplo, ponen un SM57 por adentro del bombo, pero enfocado hacia el parche donde está golpeando el martillo, porque así el SM57, como tiene una captura de frecuencias más agudas, medias agudas, entonces va a poder
captar ese ataque muy bien. Y lo usan en combinación con un Beta 52, por ejemplo. Con un Beta 52 se captaría todo. Si estás hablando del bombo, sí, puedes usar un Beta 52 para captar el bombo. Está perfectamente bien. Cuando el bombo no tiene orificio en la parte frontal, ¿en qué parte se pondría el micrófono para sacar el mejor sonido? Puedes jugar con esa posición, puedes ponerlo enfrente, comienza en el centro del bombo y mueve el micrófono. Muchos igual lo ponen más o menos abajo, porque en la parte de abajo tiene mejor rechazo de los toms, por ejemplo, que poniendo en la parte de arriba, pero abajo y hacia un lado. Porque así no, por ejemplo, si se pone muy en medio del bombo, puede ser que esté captando un sonido que no les gusta. Entonces, si lo ponen fuera de ese eje central, pueden tener mejor sonido aún del tambor. Entonces, depende de lo que quieres lograr. Te recomendaríamos mover el micrófono a ver qué sonido te gusta mejor. Si estás en un cuarto que no está tratado acústicamente, ¿qué recomendaría para una batería en ese caso? Un micrófono de bombo, un micrófono para la caja o tarola y dos overhead. Eh, Porque así no vas a tener tantos micrófonos. Si tienes muchos micrófonos y el espacio no está tratado acústicamente, esos micrófonos te van a captar el sonido del ambiente. Entonces te van a captar las reflexiones, te va a captar ruidos. Pero así, si solamente estás usando esos cuatro micrófonos, tienes menos propensidad a captar el ruido del ambiente y vas a tener mejor control sobre el sonido de tu batería. Conoce microfonía con técnica mid-side, si se usan los micrófonos en la batería, sí los puedes usar, puedes hacer una combinación. Tienes los micrófonos en la batería y los micrófonos de mid-side un poquito más alejados, por ejemplo, para tener un campo estéreo de la batería. ¿A qué distancia debe estar el micrófono para hacer un buen room de la batería? Depende de tu gusto. Algunos ingenieros prefieren ponerlo 2 3 metros de distancia. Algunos, por ejemplo, y depende también del tamaño del cuarto, algunos les gusta ponerlo en los rincones del cuarto, los rincones del estudio de grabación para captar el sonido de la batería. Eh, Depende, ¿no?, de lo que quieres lograr. ¿Los overheads tienen que ir con la fase inversa o cómo es el tema de fase de los micrófonos? No tienen que tener la fase inversa, los overheads pueden tener la misma fase cada uno, pero lo que sí se recomienda, especialmente en estudios de grabación, para que no tengas problemas de fase más adelante en la mezcla, por ejemplo, es de poner los dos overheads, full izquierda, full derecha, y sumar la mezcla en monaural. Si sientes que hay mucha diferencia entre la mezcla estéreo y la mezcla monaural, entonces ahí tienes problemas de fase. Ahí puedes ya jugar con la posición, subir los micrófonos un poquito más para que estén un poquito más de distancia de la batería o separar los micrófonos un poquito más. Muy bien, muchísimas gracias por atender, muchas gracias por todas las preguntas. Ya hemos llegado al final de la hora. Eh, de nuevo, gracias por atender. Como siempre, estamos grabando este webinario y se va a publicar en YouTube muy pronto. Esperamos que más tarde hoy día. No se pierdan el próximo webinario de la próxima semana. Hacemos los webinarios cada viernes a las 10 de la mañana, hora de Miami. Y si tienen alguna pregunta adicional, me pueden escribir directamente a mi dirección de correo, paucar-miguel@shure.com, que está en la pantalla, y les podemos contestar vía email. Muchas gracias por atender nuevamente. Que tengan un muy buen fin de semana y que disfruten el resto de su viernes. Nos vemos la próxima.